Módulo 2. La atención de urgencias. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo 2. La atención de urgencias. 2.1. Cuerpo de guardia. 2.2. Terapia intermedia. 2.3. Medicina intensiva. Cuerpo de guardia. Plan temático. Función de atención médica. Contenidos. Crisis aguda de asma bronquial. Insuficiencia respiratoria del adulto. Infarto miocárdico. Crisis hipertensivas. Arritmias. Dolor torácico. Insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón. Diabetes mellitus. Descompensación y comas. Entes cerebrovasculares. Conducta ante un ictus. Paro cardíaco y respiratorio. Tromboembolismo pulmonar y cardiopatía pulmonar hipertensiva descompensada. Dolor abdominal agudo. Conducta ante una diarrea aguda. Conducta ante una anuria. Trastornos del equilibrio hidromineral y ácido básico. Meningo básico. Meningoencefalitis. Diagnóstico y conducta. Síndrome febril. Paciente febril. Patogenia. Huésped inmunodeprimido. Prevención y control de las enfermedades adquiridas en el hospital. Sangramiento digestivo alto y bajo. Conducta a seguir. Shock. Urgencias en las pacientes embarazadas. Principios éticos con los pacientes de urgencia y sus familiares. Bibliografía. Diabetes mellitus. Descompensación y comas. Introducción y conceptos. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por un déficit parcial o completo de insulina, a lo que se puede unir un grado variable de resistencia a la acción de la misma, que condicionan una hiperglucemia mantenida. Los criterios diagnósticos son: 1. Glucemia 200 mg por decilitros junto con clínica cardinal, polidipsia, poliuria, pérdida de peso. 2. Glucemia en ayunas 126 mg por decilitros. 3. Hemoglobina glicosilada 6,5%. 4. Glucemia 200 mg por decilitros a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos. Los criterios 2, 3 y 4, en ausencia de descompensación hiperglucémica clara, deben confirmarse una segunda vez. En la diabetes mellitus pueden aparecer complicaciones a largo plazo como nefropatía, retinopatía o neuropatía, así como macroangiopatía. Sin embargo, la hiperglucemia a corto plazo, y según servicio de urgencias severidad, causa complicaciones agudas que podemos encontrar en urgencias. Estas últimas son: hiperglucemia aislada, cetoacidosis diabética, síndrome hiperglucémico hiperosmolar, hipoglucemia. Hiperglucemia aislada se define como hiperglucemia aislada cualquier glucemia en muestra venosa o capilar por encima de 200 mg por decilitro sin otras alteraciones metabólicas asociadas. Etiología. Ante una hiperglucemia siempre se debe investigar la causa desencadenante, ya que esta será importante para guiar nuestra actuación y decidir el tratamiento final. Diabético conocido. Abandono del tratamiento. No administración de fármacos o transgresión dietética. Fármacos, especialmente corticoides, orales, infiltraciones articulares, etc. Infección activa. Sospecharla siempre en paciente con buen control metabólico habitual y en el que no se encuentran otras causas. No diabético conocido. Preguntar o investigar glucemias anteriores o cifras de hemoglobina glucosilada y antecedentes familiares. Investigar causas desencadenantes. Intentar aproximar el diagnóstico del tipo de diabetes mellitus en función de las características del paciente. En los casos de diabetes mellitus tipo 2 suelen asociarse otros factores de riesgo cardiovascular, obesidad, hipertensión arterial, dislipemia, y suelen ser pacientes mayores de 40 años con antecedentes familiares de diabetes. En los casos de diabetes mellitus tipo 1 suele tratarse de pacientes jóvenes sin las características anteriores y con una presentación más aguda.
No obstante, esta clasificación solo permite un diagnóstico aproximado. Pruebas complementarias. Valorar de forma individualizada la solicitud en función de sospecha de la causa desencadenante. Si glucemia superior a 300 mg por decilitros de forma mantenida. Sospecha de descompensación aguda, cetoacidosis diabética, síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Cetonuria sin otra causa que lo justifique. Se solicitarán las determinaciones que se indican en el apartado de las descompensaciones agudas. Tratamiento 1. Corrección en urgencias. Se administrará 500 cc de suero salino 0,9% con 8 unidades de insulina rápida, como primera opción, aunque también se pueden utilizar análogos ultrarrápidos según disponibilidad y valorando coste-beneficio, a pasar en 2 horas. Posteriormente, la dosis de insulina que se ha de administrar variará en función del tratamiento previo del paciente y del grado de hiperglucemia que presente. 2. Tratamiento al alta a domicilio. Si el paciente es dado de alta, se debe ajustar el tratamiento previo. De tal manera, podemos encontrarnos con los siguientes escenarios. Diabético conocido en tratamiento con insulina. Corregir la hiperglucemia con insulina rápida o análogos de insulina rápida a razón de una unidad por cada 50 mg por decilitros que la glucemia esté por encima de 150 mg por decilitros antes del desayuno, comida y cena. También se debe aumentar un 10 a 20% la dosis de insulina habitual según la causa desencadenante. Ha de insistirse en la realización de autocontroles de glucemia capilar en domicilio para que pueda corregir la hiperglucemia. Diabético conocido en tratamiento con dieta o con antidiabéticos. En primer lugar se ha de insistir en las recomendaciones dietéticas. A la alta, y si es necesario, ajustar el tratamiento añadiendo nuevos antidiabéticos orales o añadir insulina al tratamiento previo. En caso de insulinización se recomienda comenzar con una dosis de insulina de acción prolongada a razón de 0,2 a 0,3 unidades por kilogramos por día en la cena. En personas mayores comenzar por 0,1 a 0,15 unidades por kilogramos por día. No diabético conocido y obeso. Recomendaciones dietéticas y valorar introducir antidiabéticos orales. El de elección, si no hay contraindicación, es la metformina, iniciar a dosis baja de medio comp al día durante la comida y aumentar progresivamente cada 5 a 7 días si hay buena tolerancia hasta dosis plena de 2000 mg por día. No diabético conocido y no obeso. Se recomendarán medidas dietéticas, antidiabéticos orales o insulinización según la intensidad de la hiperglucemia inicial y la sospecha clínica. Si se insuliniza se comenzará con dosis bajas, 0,3 unidades por kilogramos por día, repartidas de la siguiente forma. 50% en forma de insulina lenta en la cena. 50% en forma de insulina rápida antes de las comidas, 1/3 en desayuno, 1/3 en comida y 1/3 en cena. En este caso y siempre al insulinizar se recomienda valoración en breve por endocrinología o atención primaria para seguimiento del paciente. Criterios de ingreso. Si aparecen complicaciones metabólicas agudas, cetoacidosis diabética, síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Inicio de una diabetes mellitus tipo 1, sin cetoacidosis y sin poder ser visto a corto plazo para realizar tratamiento intensivo y educación diabetológica. Hiperglucemia mayor de 300 mg por decilitros acompañada de deshidratación sin situación hiperosmolar. Problemas psicológicos graves que condicionan un control metabólico deficiente y que no es posible tratar de forma ambulatoria. Cetoacidosis diabética. Síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Definición y conceptos. Estas dos entidades son debidas a un déficit absoluto o relativo de insulina y un exceso de hormonas contrarreguladoras, cortisol, catecolaminas, hormona de crecimiento y glucagón. El déficit completo de insulina, como ocurre en la cetoacidosis diabética, da lugar a un aumento del catabolismo de lípidos y proteínas que conduce a la formación de cuerpos cetónicos por parte del hígado y a una acidosis secundaria. Causas. Tabla 114, 1. Etiología de cetoacidosis diabética y síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Cetoacidosis diabética y síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Procesos intercurrentes.
como infecciones, urinaria, digestiva, respiratoria, etc. En procesos agudos como pancreatitis, eventos vasculares, etc. Y tratamiento farmacológico con esteroides, tiazidas, simpático-miméticos, antipsicótico. Cetoacidosis diabética. En el debut diabético. El error omisión tratamiento insulínico y transgresión dietética. Síndrome hiperglucémico hiperosmolar. En la deshidratación por pérdidas digestivas como son la diarrea y vómitos, diuréticos. La nutrición enteral domiciliaria, exceso de bebidas azucaradas, etc. Clínica. Ambos cuadros suelen cursar con un cuadro de clínica cardinal, poliuria, polidipsia y pérdida de peso, aunque puede no ser completo. En la cetoacidosis diabética, el inicio es agudo y progresa en horas, la clínica cardinal va acompañada de síntomas debidos a la presencia de acidosis metabólica como dolor abdominal, náuseas y vómitos. También aparece una respiración rápida y profunda, respiración de Kussmaul, como mecanismo compensatorio de la acidosis metabólica. En el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, el inicio es insidioso y progresa más lentamente, predomina la clínica debida a la hiperosmolaridad en forma de clínica neurológica como confusión o estupor y deshidratación más marcada. En ambos cuadros, si se dejan progresar sin tratamiento, aparecen datos de deshidratación grave como hipotensión, taquicardia, disminución del nivel de consciencia, coma y el paciente puede fallecer. Diagnóstico. Para el diagnóstico de cetoacidosis diabética y síndrome hiperglucémico hiperosmolar es preciso que se cumplan todos los criterios que se indican a continuación para cada una de las entidades. Tabla 114, 2. Criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética y síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Cetoacidosis diabética. Glucemia superior a 300 mg por decilitros. Cetonuria positiva o beta hidroxibutirato en sangre. Capilar superior a 3 mmol por litros. pH inferior a 7, 30 y, o bicarbonato inferior a 15 mmol por litros. Anión GAP superior a 16. Síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Glucemia superior a 600 mg por decilitros. Ausencia o presencia débil de cetonuria. Osmolaridad plasmática superior a 320 miliosmol por potasio. Datos de deshidratación grave. Pruebas complementarias. Se debe valorar de forma inmediata la glucemia y los cuerpos cetónicos. Mientras se esperan los resultados de la analítica, se pueden utilizar tiras reactivas para medir en sangre capilar la glucemia y la cetonemia, tiras de beta hidroxibutirato, o la cetonuria para iniciar el tratamiento rápidamente. Se solicitará bioquímica, glucosa, urea, creatinina, iones, otros parámetros según sospecha etiológica. Glucosa superior a 250 mg por decilitros. En el síndrome hiperglucémico hiperosmolar generalmente está mucho más elevada, incluso puede alcanzar cifras superiores a 1000 mg por decilitros. Sodio. Puede estar normal o falsamente disminuido en la cetoacidosis diabética por el poder osmótico de la glucosa, pseudohiponatremia. En el síndrome hiperglucémico hiperosmolar puede estar aumentado por la pérdida renal de agua libre por diuresis osmótica. Debe corregirse el sodio con la glucemia. Potasio. Aparece falsamente elevado, ya que el déficit de insulina impide que éste entre al interior de la célula, por lo que el potasio corporal total está disminuido. Conviene tener en cuenta este aspecto en el momento del tratamiento ya que, al administrar insulina, el potasio extracelular entrará en el interior celular y dará lugar a hipopotasemia. Creatinina y urea. Pueden estar elevadas si existe deshidratación. Amilasa y lipasa. Pueden aparecer elevadas en el contexto de cetoacidosis diabética, aunque también pueden deberse a pancreatitis aguda como desencadenante del cuadro de cetoacidosis diabética. Gasometría arterial, venosa si no es posible. Aparecen datos de acidosis metabólica. pH inferior a 7,3 y, o bicarbonato inferior a 15.000 equivalentes por litro, y serán los indicadores de gravedad en la cetoacidosis diabética. Hemograma. Puede existir leucocitosis con desviación izquierda en relación con la severidad de la cetoacidosis. Sospechar infección si leucocitos superior a 25.000 por milímetros cúbicos y, o presencia de fiebre. También aparece elevación del hematócrito por hemoconcentración. Sistemático de orina y sedimento. Aparece glucosuria y cetonuria. Pueden aparecer datos de infección urinaria. Radiografía de tórax. Si se sospecha infección respiratoria. Electrocardiograma. Si sospecha de cardiopatía isquémica, arritmias o alteración iónica.
Tratamiento 1. Medidas generales. Tomar constantes, temperatura, presión arterial, frecuencias cardíaca y respiratoria, y valoración clínica inicial de signos gravedad, hipotensión, respiración de Kussmaul. Canalizar vía periférica. En cardiópatas o ancianos canalizar vía central para monitorización de la presión venosa central. Monitorización clínica y analítica estricta. Balance hídrico estricto, sondaje urinario si no es posible cuantificar diuresis. (2) Tratamiento específico. Se deben tener en cuenta, al menos, 4 aspectos básicos. Fluidoterapia. Insulinoterapia. Potasio. Bicarbonato. (2) 1. Fluidoterapia. La reposición hídrica es parte fundamental del tratamiento para corregir la deshidratación, pérdida del 5 al 10% del peso, y asegurar la eficacia del tratamiento insulínico. Suele precisarse más cantidad en el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Para un mejor manejo y si hay hipernatremia, calcular el déficit de agua libre y reponer la mitad del mismo en las primeras 12 a 24 horas y la otra mitad en las siguientes 24 horas. El ritmo de infusión dependerá del balance hídrico, la situación hemodinámica y las comorbilidades del paciente. Comenzar con suero salino fisiológico al 0,9%. Solo utilizar suero hipotónico al 0,45% en casos de hipernatremia inicial 155.000 equivalentes o si persiste hipernatremia tras reponer la mayor parte del déficit de volumen inicial. Iniciar sueros glucosados 5%, junto con los salinos cuando la glucemia sea menor a 250 mg por decilitros. Es decir, la mitad del volumen calculado será en salino y la otra mitad en glucosado. (2) Insulinoterapia intravenosa. Como primera opción se utilizará insulina de acción rápida o regular. Valorar utilizar análogos ultrarrápidos en función de disponibilidad y coste-beneficio. En caso de hipopotasemia severa, comenzar aporte de potasio con la insulinoterapia hasta conseguir niveles de potasio superior a 3,3 mil equivalentes por litro para evitar arritmias cardíacas y depresión respiratoria. Administrar inicialmente bolo de insulina intravenoso de 0,10 unidades por potasio de peso. Continuar con perfusión de insulina mediante bomba según los algoritmos indicados. Controles de glucemia capilar cada hora hasta estabilización, luego cada 2 a 4 horas, para ajustar el ritmo de perfusión. El objetivo inicial es mantener la glucemia entre 100 a 200 mg por decilitros en la cetoacidosis diabética y entre 150 a 250 mg por decilitros en el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Si la glucemia no disminuye más de 50 mg por decilitros por horas, pasar al algoritmo siguiente. Si desciende más de 70 mg por decilitros por horas en 2 ocasiones, pasará al algoritmo anterior. Cuando la glucemia sea menor a 250 mg por decilitros, utilizar la mitad del aporte de suero calculado en forma de glucosado al 5%, mínimo 1500 cc al día. Si no hay mejoría, las causas más frecuentes son el empeoramiento de la acidosis o una hidratación insuficiente. (2, 3) Potasio. No administrar cianuria u oligoanuria o signos electrocardiográficos de hiperpotasemia. Administrar una vez comprobada la diuresis y según resultados analíticos tal como se indica en la tabla siguiente. Tras los controles iniciales señalados en la tabla 114.7 y una vez estabilizados, se deben monitorizar los niveles de potasio en sangre a las 6 horas después de iniciar el tratamiento y después cada 8 horas. Objetivo: mantener potasemia en niveles entre 4 y 5.000 equivalentes por litro. (2, 4) Bicarbonato. La insulinoterapia pautada suele frenar la lipólisis y corregir la cetogénesis, resolviendo las anomalías del equilibrio ácido-base. La administración de bicarbonato no ha demostrado cambiar la evolución de la cetoacidosis diabética, ni siquiera cuando el pH está entre 6,9 y 7,1, pues aumenta el riesgo de hiperpotasemia, puede producir acidosis paradójica del sistema nervioso central y tras corrección de la cetosis, una alcalosis metabólica. Por todo esto, las indicaciones de la administración de bicarbonato son:
pH inferior a 7 y, o, bicarbonato sérico inferior a 5000 equivalentes por litro o, signos electrocardiográficos de hiperpotasemia grave, depresión respiratoria o fallo cardíaco, o presencia de acidosis láctica con pH inferior a 7,2, más frecuente en síndrome hiperglucémico hiperosmolar. La dosis recomendada es de 1000 equivalente por kilo en 45 a 60 minutos, con una nueva extracción de gases a los 30 a 60 minutos de administración. La corrección no debe insuficiencia respiratoria más allá de lo que permita alcanzar un pH de 7. (2.5) Heparina de bajo peso molecular se puede administrar para prevenir trombosis vasculares favorecidas por la deshidratación, hiperagregabilidad plaquetaria y aumento de factores de la coagulación y productos de degradación de la fibrina. Monitorización clínica y analítica. Se realizará según la gravedad del paciente. Evolución y transición a insulinoterapia subcutánea. Cuando se haya corregido la acidosis y alteraciones electrolíticas y el paciente se encuentre bien hidratado, se iniciará tolerancia oral con líquidos, dejando los sueros unas horas más de apoyo hasta confirmar la estabilidad metabólica del paciente. Cuando la tolerancia sea adecuada se iniciará dieta de diabético e insulina subcutánea. Mantener la insulina por vía intravenosa hasta 1 a 2 horas después de poner la insulina subcutánea. Cálculo dosis inicial de insulina subcutánea. Estimar la insulina administrada de forma intravenosa en las últimas 8 horas. Dividir el resultado obtenido entre 8 para calcular la media de unidades por hora. Multiplicar por 24 para conocer la dosis diaria total. Si se trata de un diabético previo con insulina, subir la dosis diaria total previa un 20 a 30%. Distribuir el 50% en forma de insulina basal y poner en 1 o 2 veces al día. El otro 50% en forma de insulina ultra rápida, repartida un tercio antes del desayuno, un tercio en comida y un tercio en cena. Dejar pauta correctora con la misma insulina ultra rápida elegida, añadiendo 1 unidades extra por cada 50 mg por decilitros que supere los 150 mg por decilitros de glucemia capilar. Realizar controles de glucemia capilar antes y 2 horas después de cada comida principal y de madrugada, a las 3 a 4 horas, hasta realizar un ajuste preciso del tratamiento insulínico. Tabla 114, 9. Monitorización clínica y analítica. Signos vitales y nivel de consciencia. Cada hora al inicio y luego cada 4 a 6 horas. Balance hídrico y presión venosa central. Si compromiso hemodinámico horario, si no cada 4 a 6 horas. Presión venosa central si riesgo de sobrecarga ventricular. Glucemia capilar. Horaria y si estable cada 2 a 4 horas. Equilibrio ácido-base. Cada 1 a 2 horas hasta estabilizar pH. Potasio. Cada 2 horas hasta normalización. Función renal, sodio, potasio, cloro y osmolaridad. Cada 4 a 6 horas. Cetonuria, cetonemia. Hasta resolución de cetosis. Donde PBC es presión venosa central, ENA, sodio, K, potasio, y Cl, cloro. Concepto. Se define la hipoglucemia como el síndrome que aparece cuando coexisten concentraciones de glucosa en sangre venosa inferiores a 55 mg por decilitros, manifestaciones clínicas características, temblor, sudoración, letargia, coma o convulsiones, y estas se restablecen cuando se normalizan las cifras de glucemia. En los pacientes diabéticos, la hipoglucemia es la complicación aguda más frecuente, y se define como cualquier episodio, sintomático o no, de glucemia plasmática baja o glucemia capilar inferior o igual a 70 mg por decilitros, que conlleva riesgos para el paciente. La hipoglucemia se considera grave cuando se requiere la asistencia de otra persona para su recuperación y habitualmente cursa con alteraciones de la conciencia. Es importante tener presente que, en ocasiones, pueden aparecer hipoglucemias relativas que cursan con síntomas típicos de hipoglucemia con glucemias plasmáticas normales, superior a 70 mg por decilitros, como ocurre cuando el descenso de la glucosa se produce de forma brusca, generalmente en pacientes diabéticos con mal control glucémico habitual. Juicio diagnóstico. Investigación de la causa desencadenante. Más del 90% de las hipoglucemias son exógenas o inducidas y, por tanto, evitables con una adecuada educación sanitaria. De ellas, destacan por su frecuencia,
Desequilibrio entre dosis o tipo de insulina administrada y la cantidad de calorías aportadas en la dieta. Desequilibrio entre dosis o tipo de antidiabético oral secretagogo administrado, sulfonilureas o glinidas, y aporte calórico de la dieta. Ingesta de alcohol, salicilatos, clofibrato, fenilbutazona y sulfinpirazona, debido a la interacción farmacológica de estas sustancias con los antidiabéticos orales. Realización de ejercicio físico excesivo o desacostumbrado. El 10% restante obedece a hipoglucemias secundarias a enfermedad orgánica, autoinmune, tumoral, insulinomas, mesoteliomas, etc., o endocrinometabólica, insuficiencia hipofisaria, insuficiencia suprarrenal, glucogenosis, etc. Síndrome clínico. Existen dos grupos de síntomas cuya aparición depende de la gravedad y de la rapidez de instauración de la hipoglucemia. 1. Síntomas de origen autonómico, bien por activación adrenérgica, como palpitaciones, ansiedad, excitación, palidez y temblor. O bien por activación colinérgica, como sudoración, sensación de hambre y parestesias. 2. Síntomas neuroglucopénicos, debidos al déficit de glucosa en el sistema nervioso central, como cefalalgia, debilidad, ataxia, alteración del comportamiento, irritabilidad, agresividad, confusión, y disminución del estado de conciencia, desde somnolencia hasta coma profundo o muerte. Puede aparecer incluso focalidad neurológica, hemiparesía, signo de Babinski positivo, etc., y crisis convulsivas. Los síntomas de alarma autonómicos habitualmente ocurren antes que los neuroglucopénicos y permiten al paciente defenderse de la hipoglucemia mediante la ingesta de alimentos. Además, cuanto más rápidamente disminuye la cifra de glucemia plasmática, más predominan estos. Los síntomas adrenérgicos pueden estar enmascarados en pacientes sometidos a tratamiento con bloqueadores beta o con neuropatía autonómica. Conformación analítica de la hipoglucemia. Inicialmente, la hipoglucemia se establece con tira reactiva de glucemia capilar mediante glucómetro, y luego con la determinación de glucemia en el laboratorio. Hay que tener en cuenta que un hematócrito inferior al 30% o superior al 55% puede causar lecturas de glucemia mediante tira reactiva excesivamente altas o bajas, respectivamente. Exploraciones complementarias. En la consulta de urgencias debe determinarse exclusivamente la glucemia mediante tira reactiva. De confirmarse la hipoglucemia y si el paciente tiene criterios de ingreso hospitalario se solicitan las siguientes pruebas complementarias. Bioquímica sanguínea que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio. Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios. Orina mediante tira reactiva. Radiografía postero-anterior de tórax, que si el estado del paciente lo permite, se realizan antes de que ingrese en el área de observación. Criterios de ingreso. Deben ingresar, preferentemente en el área de observación del servicio de urgencias, todos los pacientes con hipoglucemia demostrada clínica y analíticamente que reúnan alguno de los siguientes criterios. Hipoglucemia con semiología de afectación del sistema nervioso central, alteración del comportamiento, disminución del estado de conciencia, ataxia, convulsiones, etc., independientemente de la sospecha etiológica, y siempre que su tratamiento habitual no origine una recuperación rápida de estas manifestaciones clínicas. Hipoglucemia inducida por antidiabéticos orales secretagogos, sulfonilureas o glinidas. Hipoglucemia secundaria a enfermedad orgánica no diagnosticada. Estos pacientes, una vez superado el episodio agudo, deben ingresar en hospitalización para un estudio diagnóstico etiológico. Hipoglucemia de etiología desconocida. Los pacientes con hipoglucemia inducida por antidiabéticos orales que requieran ingreso deben permanecer en el hospital durante un tiempo no inferior a 2 veces la vida media del hipoglucemiante administrado. Tratamiento. Tratamiento de urgencia. 1. Si el paciente está consciente y tolera la vía oral, se administran 10 a 15 gramos de hidratos de carbono por esta vía, es decir, 150 ml de zumo o refresco azucarado, 200 ml de leche o un vaso de agua con 1 a 2 sobres de azúcar.
Si una vez transcurridos 10 a 15 minutos no se observa mejoría clínica, o al reevaluar la glucemia capilar continúa siendo inferior a 70 miligramos por decilitros, debe repetirse la dosis por vía oral, siempre que no aparezcan síntomas neurológicos. Si la hipoglucemia se debe a ejercicio físico o a la omisión de una comida, se administra el doble de dosis de hidratos de carbono, es decir, 20 a 30 gramos. Si el paciente está en tratamiento con inhibidores de la alfa-glucosidasa, acarbosa o militol, combinados con insulina o sulfonilureas, se administra glucosa pura por vía oral, comprimidos de 5 miligramos. O, ampollas bebibles, en dosis de un comprimido o una ampolla, ya que el azúcar de mesa, la lactosa de la leche y otros disacáridos no son eficaces en esas circunstancias. 2. Si el paciente está inconsciente y, o tiene intolerancia oral, se procede de la forma siguiente. A. Se canaliza una vía venosa periférica, y se perfunde suero glucosado al 10% a un ritmo inicial de 10 gotas por minutos, 30 mililitros por horas, o suero glucosado al 5% a razón de 500 mililitros cada 6 horas. Previamente debe extraerse una muestra de sangre para el laboratorio. B. Después se administran 10 gramos de glucosa en bolo intravenoso. Como la presentación comercial de glucosa hipertónica es al 50%, frascos de 100 mililitros al 50%, se administran 20 mililitros de esta dilución. Si la respuesta clínica es nula o pobre, o la glucemia capilar sigue siendo inferior a 70 miligramos por decilitros a los 15 minutos, se repite la dosis administrada tantas veces como sea preciso, generalmente no son necesarias más de 2 o 3 dosis. Si a pesar de ello el paciente sigue con afección del sistema nervioso central e hipoglucemia analítica, se inyecta por este orden y en función de la respuesta. Glucagón, viales con 1 miligramos, en dosis de 1 miligramos por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa, que puede repetirse a los 20 minutos. Este fármaco está contraindicado en caso de feucromocitoma, insulinoma y glucagónoma, y debe evitarse en pacientes con ayuno prolongado, desnutrición grave, insuficiencia adrenal, enfermedad hepática o con ingesta etílica, por la posible depleción de glucógeno. Hidrocortisona, viales con 100, 500 y 1000 miligramos, en dosis de 100 miligramos por vía intravenosa. Si la clínica neurológica persiste 30 minutos después de la normalización de la glucemia, hay que descartar otras alteraciones metabólicas o lesiones cerebrales estructurales como causas de la misma. Tratamiento de mantenimiento. 1. Si el paciente no ha presentado afección del sistema nervioso central, la respuesta clínica y analítica a la administración de glucosa por vía oral ha sido satisfactoria y la causa de la hipoglucemia per se no requiere ingreso, no es necesario el tratamiento de mantenimiento y se procede al alta del enfermo desde el área de consultas. 2. Si el paciente ha presentado afección del sistema nervioso central o ha requerido administración intravenosa de glucosa, debe actuarse de la siguiente manera. A. Dieta rica en hidratos de carbono, siempre que el paciente esté consciente. B. Perfusión de suero glucosado al 10%, a un ritmo de 7 gotas por minutos, 21 mililitros por horas. C. Determinación horaria de la glucemia mediante tira reactiva, hasta que esté entre 100 y 200 miligramos por decilitros en 3 controles sucesivos. Después se determina cada 4 horas durante las primeras 24 horas. D. Si en algún control la glucemia es inferior a 70 miligramos por decilitros, se administra nuevamente el tratamiento de urgencia, a saber, zumos o refrescos azucarados, leche o glucosa hipertónica por vía intravenosa, en función del estado de conciencia. Si estos episodios de hipoglucemia son frecuentes, se diluye 1 miligramos de glucagón, viales con 1 miligramos, y 100 miligramos de hidrocortisona, viales con 100, 500 y 1000 miligramos, en 1000 mililitros de suero glucosado al 10% y se incrementa el ritmo de perfusión a 14 gotas por minutos, 42 mililitros por horas. Si en algún momento se detectan valores de glucemia superiores a 200 miligramos por decilitros, se suspende la dieta rica en hidratos de carbono y la perfusión de suero glucosado al 10%, manteniendo la vía venosa mediante obturador. Si en controles sucesivos se confirman dichos valores, se reinicia el tratamiento antidiabético en función de la causa desencadenante de la hipoglucemia y de los requerimientos previos de fármacos hipoglucemiantes.
En la hipoglucemia por sulfonilureas, la adición al tratamiento estándar de octreotida, sandostatin, ampollas de 1 ml con 50 y 100 mg. Octeótrida, ampollas con 500 mg, en dosis de 75 mg por vía subcutánea, aumenta los valores de glucemia en las primeras 8 horas de su administración y reduce las recurrencias.